Bueno, bienvenidos a una nueva edición del simposio. Hoy vamos a tratar el tema de si el capitalismo, o ese era al menos el tema sobre el que Perse y yo tuvimos un encontronazo inicial por Twitter, el tema de si el capitalismo erosiona las relaciones tradicionales, las relaciones comunitarias o no. Yo le decía que sí, o más bien colgué un aforismo en Twitter que decía que sí. Él me contestó que era más bien el estado del bienestar, pero no el capitalismo en sí, el que era dañino para las relaciones comunitarias. Y entonces le propuse participar en un simposio para explicarnos su punto de vista y se ha preparado unas diapositivas. Él es estudiante de economía en la Universidad del Valle de México, ¿no? Sí, Sí. de acuerdo. Y bien, pues Continúa. nada, te doy la palabra para que nos cuentes. De acuerdo. Un saludo. En este caso he preparado una serie de diapositivas. Tengo entendido que aquí más de una persona, o al menos una, está hasta cierto punto familiarizado con las ideas de Gustavo Bueno. Voy a comenzar teniéndolo como punto de partida para al menos un par de nociones, así como también el paradigma de la economía neoclásica, un poco de vez en cuando con influencia evolucionista, pero más o menos ese va a ser como el paradigma. Voy a comenzando la diapositiva, ¿no? Sí se ve completo, ¿no? Nociones preliminares y etcétera, ¿verdad? Vale. Primero que nada, el punto de partida es precisamente el hecho de que a lo largo de la historia, precisamente la tesis de Gustavo Bueno es que a lo largo de la historia, lo que constituye precisamente a la izquierda es la holización de las instituciones previas. ¿Qué se entiende por holización? Se entiende por precisamente unos elementos dentro de la dialéctica que consisten primero en la destrucción de un todo atributivo en un todo distributivo, es decir, se pasa de un todo con partes interdependientes a un todo con partes más o menos igual, atómicas, etcétera, etcétera. Y precisamente es precisamente por ese tipo de consideración que Gustavo Bueno podría decirse que considera que lo principal en la modernidad es precisamente esa visión holizadora en donde precisamente se destruyen los todos en sus átomos y a partir de esos átomos se intentan reconstruir los todos, ¿no? En la física vienen a ser los átomos, en la biología vienen a ser las células y en la sociedad, por supuesto, vienen a ser los individuos, ¿no? Una consideración que yo señalo de precisamente el libro de Alfredo Cruz Prados, de Ethos y Polis, es que precisamente lo que constituye también la modernidad es la consagración del Estado moderno como institución principal y junto con ello la aniquilación de las instituciones intermedias entre el Estado principal y ya directamente el individuo, como bien pueden ser el feudo, la nobleza, etcétera, etcétera, ¿no? También precisamente con una entrevista con José Andrés Fernández Leost, precisamente Gustavo Bueno considera que a pesar de su talante marxista, él se considera más bien un pluralista metodológico, ¿no? El holismo sí es aceptable como herramienta metodológica, pero también hay un cierto espacio para un individualismo metodológico, en tanto consideración simplemente para esta reconstrucción de los todos, ¿no? De hecho, precisamente el fallo que tienen los filósofos políticos para él es que ya directamente llegan a un individuo tan hipostasiado, por decirlo de alguna forma, o tan separado de todas las nociones que le determinan, que ya es directamente imposible volver a construir la sociedad política a partir del puro individuo, ¿no? Perdón. Es por eso que el propósito de esta exposición es primero que nada, o al menos las metas, es primero que nada considerar como un marco para poder explicarlos todos a partir de los átomos, y así como también así como también explicar esta propia agulización y aniquilación del todo in media res, ¿no? Es decir, por un lado explico cómo es que los individuos constituyen a los todos y por otro lado también quiero explicar cómo es que la agulización consigue aniquilar esa explicación ya previamente dada, ¿no? También considero que se debe dar en términos económicos y materialistas para dejar de lado explicaciones culturales, idealistas o epistemológicas. ¿Por qué también dejar de lado explicaciones epistemológicas? Porque precisamente también entre mi paradigma estoy un poco inclinado al irrealismo moral, ¿no? Es decir, de una defensa de los derechos humanos o del individualismo actual
a partir de nociones epistemológicas, diría que lo que pasa es que nos dimos cuenta de los individuos, o que nos dimos cuenta de que todo lo que ocurre es bueno, ¿no? Como si hubiera un proceso de argumentación moral que deja de lado ya las condiciones materiales, económicas o hasta biológicas por las cuales llegamos a tener ciertas consideraciones, ¿no? ¿De acuerdo? Parte de esta consideración sobre la economía también tiene que ver hasta cierto punto con qué marco corresponde a la economía y qué marco corresponde, por ejemplo, a un enfoque más psicológico, ¿no? En un origen, por ejemplo, se consideraba precisamente que lo que corresponde a la economía es considerar las preferencias o los deseos de las personas como si no cambiaran, ¿no? Y mientras que la psicología te explica por qué la gente puede cambiar de opinión, por qué puede dejar de desear, etcétera, etcétera. Pero a partir de Gary Becker se comienza a considerar que es probable tener modelos en los que simplemente la gente no cambia sus preferencias, ¿no? Ya, de plano la gente no cambia sus preferencias. Entonces lo que yo considero es que el nuevo cierre entre la economía y lo que podríamos llamar la psicología, ya directamente sería en que la economía estudia, y precisamente el análisis que yo busco hacer es considerar precisamente a los individuos como maximizadores de una función de preferencias ya dada, y en esa función, por supuesto, puede entrar el deseo por los otros, es decir, maximiza placer, pero no es en sí egoísta, ¿no? Etcétera, etcétera. Y precisamente, pero esa función de preferencias ya dada, tranquilamente puede tener explicaciones biológicas, psicológicas, etcétera, etcétera. Ya directamente sería lo que yo considero el cierre, lo cual sería como el cierre en física entre cinemática y dinámica, ¿no? Uno estudia las causas del movimiento y otro estudia el movimiento ya como ya dado, ¿no? En este caso, prosigo. Desde este enfoque, una de las primeras consideraciones, ya abordado el marco teórico y precisamente la perspectiva que tengo, en este caso yo considero que precisamente uno de los motivos por los cuales precisamente se deteriora la familia como tal es porque precisamente la familia se configura como una inversión, ¿no? Una persona tiene hijos con la esperanza de generar una cierta rentabilidad posteriormente a su formación, educación, etcétera, etcétera. En cierto punto de la historia podemos relacionar esto, por ejemplo, con el trabajo infantil. En cierto punto, los padres tenían hijos y tenían una rentabilidad mucho más rápida al momento de obtener cierta rentabilidad de ellos mediante el trabajo infantil. En cierto punto de la historia, primero que nada, una de las primeras causas que disminuyen la demanda de hijos pues sería precisamente la conquista social del hecho de haber abolido el trabajo infantil, y luego posteriormente la consolidación del estado de bienestar en la forma de las pensiones, porque precisamente a más largo plazo, y ya considerando que precisamente los hijos generan una rentabilidad de un punto más tardío de su vida, ya directamente sería el cuidado que puede generar, ya siendo tú una persona ya senecta o ya directamente siendo él una persona que puede generar mayores rentas, ¿no? Precisamente hay muchos estudios que refuerzan esta visión, que es el hecho de que, por ejemplo, en Europa hay cierta correlación inversa entre el aumento de las pensiones y la disminución de la natalidad, así como también hay cierta relación entre la disminución de las pensiones y el aumento del cuidado por parte de ellos, ¿no? De hecho, incluso un ejemplo que puedo poner de una sociedad como la mexicana, que no se caracteriza precisamente por tener el mayor estado de bienestar, es el hecho de que aquí la mayor parte de la población considera que prefiere o tiene como expectativa de que precisamente sean sus hijos los que los cuiden. O en el caso chino, posteriormente a las políticas de un solo hijo, disminuyó la cantidad de pensión que ellos podían recibir. Y precisamente por ello aumentó el cuidado por parte de los hijos a sus padres, ¿no? Otra consideración, en este caso de la familia como institución económica, es la presencia de una división sexual del trabajo. Las mujeres se especializan en maximizar el consumo, mientras que los varones se especializan precisamente en maximizar la renta. Eso deriva también en una asignación de tareas. Las mujeres maximizan precisamente la realización de labores cotidianas, mientras que los hombres maximizan precisamente la realización de
de trabajo, de precisamente generar salario. Precisamente una de las razones por las cuales los hombres casados ganan más que los solteros muchas veces es precisamente porque los hombres casados dedican mucho menos tiempo a las labores cotidianas y generan más horas extra, además de una relación de selección en donde precisamente los hombres con mayores salarios tienden a conseguir y tienen una mayor tendencia a tener una pareja, precisamente porque el hecho de que para una mujer hay un costo de oportunidad entre casarse y dedicarse a las labores del hogar o seguir teniendo una rentabilidad, ¿no? Es por eso que muchas veces, en tanto que también el Estado contemporáneo ya genera más oportunidades a nivel de lo que viene a ser la educación para la mujer e incrementar sus salarios, también se ve cierta disminución en lo que es la generación de familias. Y también una consecuencia de estos estudios que me llamó la atención, ahí tengo muchos hilos de Twitter donde abordo parte de estos estudios, pero también me he topado con bastantes estudios que refuerzan la idea de que las familias homosexuales, por decirlo de alguna manera, tienen la tendencia a tener bajos salarios precisamente por el hecho de esta falta de especialización. Ambos trabajan o ambos se encargan de algo, o ya es difícil generar una especialización cuando ambos no tienen las determinantes que produce una división sexual del trabajo. Perdón, este caso, error de diapositiva, permítanme. Ya está. Otra consideración también es el hecho de que precisamente hay también una relación de sustitución entre el incremento de los apoyos sociales y el divorcio, precisamente. En tanto que el Estado se encargue de precisamente los roles que corresponden a la figura paterna, como bien puede ser el apoyo de esta cuando se encuentra en circunstancias que le impiden trabajar, o ya directamente en otro tipo o directamente los beneficios sociales derivados de, por ejemplo, el divorcio, genera que haya una fuerte relación entre divorcio y precisamente estado de bienestar. Ahí precisamente en los hilos que yo pasé precisamente menciono varios estudios que lo refuerzan ya con correlación lineal, pero un hecho que me llamó mucho la atención es precisamente lo alto que se encuentra la tasa de divorcio en precisamente naciones como Dinamarca, Finlandia o en general la socialdemocracia nórdica. Esto ya desde una perspectiva ya evolucionista. Me llamó también mucho la atención el hecho de encontrar el hecho de, por ejemplo, la tesis de Adam Perkins. Adam Perkins lo que mantiene es que el estado de bienestar permite la supervivencia de individuos que tienden a ser muy poco sociales o directamente no tener una preferencia por trabajar, y precisamente se va generando una selección artificial por ellos hasta cierto punto. En lo que respecta a este tipo de perfil de persona que podría perdurarse por el estado de bienestar, hay varios estudios. Por ejemplo, está el estudio de Gary Becker sobre el suicidio, en donde él considera que las personas que se suicidan en general tienen una fuerte tendencia a la pobreza y un largo etcétera, tienden a ser personas con una fuerte preferencia por el riesgo, más que otra cosa, ¿no? Ya los determinantes biológicos de una preferencia por el riesgo se pueden discutir posteriormente. Hay modelos que consideran una alta cantidad de testosterona. También está el caso de Brian Kaplan, que desde una perspectiva de la economía conductual señala también precisamente que el estado de bienestar lo que haría sería poner rentas en la mano de personas que precisamente tienen una fuerte tendencia ya directamente al riesgo, ¿no? O una aversión al riesgo muy baja. Más allá de esto, otro ya a nivel más ideológico, me llama mucho la atención el hecho de que precisamente una relación entre los todos atributivos y distributivos es precisamente la diversidad entre las partes, así como también el hecho de que precisamente esas partes mantengan una relación de interdependencia. Precisamente en Santo Tomás, en la Suma Teológica se comenta precisamente de que parte del hecho de que la, entre comillas, naturaleza, digo naturaleza porque es un término más extenso, si quieren vamos a elaborarlo después, ¿no? Precisamente tenga ese tipo de diversidad hace que, por ejemplo, dentro de cuestiones ya como el cuerpo de Cristo o el orden natural, sea necesario de que exista precisamente esta diversidad para perpetuar precisamente esos fines, ¿no?
Me llamó mucho la atención porque precisamente entre intelectuales como Roger Scruton o Hans Hermann Hoppe hay como una equiparación a la visión ya libertaria del orden natural con el orden espontáneo, ¿no? Simplemente me llamó precisamente la atención por ello. También otro detalle que me llamó la atención es precisamente el hecho de que esto tiene un fuerte paralelismo con Adam Smith, porque precisamente es gracias a la división, en su marco es precisamente gracias a la división social del trabajo que se va generando este tipo de cooperación hasta cierto punto, ¿no? También está comentado en Compassion V. de Pont, que ya plantea como teoría hasta cierto punto antropológica de los orígenes de la cooperación, plantearla en los orígenes del comercio, más que más directamente por este tipo de interdependencia entre los individuos, ¿no? No me termino de acostumbrar las flechas. Proseguimos. Otro detalle que yo señalo en lo que respecta a las funciones de la familia como institución, ya es el rol educativo. En cierto sentido, precisamente en el Tratado de la Familia de Gary Becker, que es como, yo lo considero como la piedra fundacional de este tipo de análisis económico sobre la familia, se comenta precisamente también que lo que es la institución de la educación pública en cierta manera genera una sustitución de roles que le competían directamente a la mujer o a la familia en general, en lo que refiere a precisamente la labor de cultivar precisamente a los hijos y ya generar este tipo de interdependencia, ¿no? De hecho, también un detalle que yo añadiría es que precisamente se refuerza una brecha generacional muy fuerte, porque precisamente es gracias al modelo educativo que los dos padres van a trabajar y el hijo se queda en casa. Y es debido a precisamente esta falta de tiempo compartido que sí yo considero que se puede generar este tipo de brecha generacional y alienamiento. También hay más de un estudio que señala precisamente una relación entre secularización y ya directamente la formación de la educación pública, porque precisamente dejar de asignarle el rol de educador también a la iglesia, porque la iglesia también ha asumido históricamente ese tipo de rol de educador gratuito, público para las familias que no tienen esa oportunidad, sí me llama hasta cierto punto la atención, ¿no? Porque se puede considerar también como una relación sustitutiva entre ya directamente la iglesia y la conformación a nivel ya social de la educación pública, ¿no? También en lo que respecta a estudios, hay bastantes que señalan una relación muy fuerte entre lo que viene a ser suicidios y precisamente educación pública. También se señala precisamente que son los hijos educados en la escuela los que tienen mayor tendencia a consumo de drogas y otros aspectos en comparación precisamente a los hijos educados en casa. Y yo considero que hasta cierto punto va de la mano con la noción de holización, porque precisamente de acuerdo desde la perspectiva de Durkheim, precisamente el suicidio tiene relación con un cierto contagio social. Se contagia socialmente y es precisamente por esta falta de instituciones que en otro hora servían como barrera que se produce el contagio social de este tipo de patologías, ¿no? Y a su vez, precisamente también se asocia con la legislación, porque también se van igualando las partes y se van limando las diferencias, ¿no? Por este tipo de contagio de nociones y igualación hasta cierto punto de la población. Otro detalle que ya atañe directamente a la formación de familias es el hecho de que cuando suben los precios de la vivienda, en cierta manera se puede considerar como un desincentivo. Aquí yo he mencionado varios estudios que comentan la relación entre la regulación de construcción y el aumento de los precios, ya como comentario por si surge la cuestión. Precisamente también la influencia que tienen los impuestos. A nivel ya macroeconómico, se suele hablar mucho de precisamente que el capitalismo erosiona también ese tipo de tradiciones a través del consumismo, ¿no? A nivel ya de teoría económica, los que somos más aférrimamente liberales o ya conservadores económicos, neoliberales por usar un término, tendemos mucho más a defender una política macroeconómica no tan centrada en el consumo. De hecho,
precisamente son los modelos keynesianos los que más se comprometen con ello. Y también es precisamente la inflación hasta cierto punto algo que tiende a favorecer mucho un trato más consumista y más centrado en el consumo, porque precisamente baja la expectativa a largo plazo de comprar. Es decir, comprar ahora porque luego el precio volverá a subir a largo plazo, precisamente por la inflación. Aunque también moderaría esta consideración, porque precisamente el aumento de la demanda agregada producida por el keynesianismo, el aumento en el gasto público, tiene un efecto reducido en el consumismo, tiene un efecto tiene un efecto que se modera siempre y cuando los individuos que forman esa economía sean ricardianos. Es decir, si son capaces de generarse la expectativa de que que el Estado vaya a subir el gasto público, vayan a subir los impuestos de mañana. En este tipo de condiciones sí que se puede considerar que un aumento un crecimiento del Estado no necesariamente produce una tendencia al consumo excesivo. Bueno, otro detalle, ya esto es a nivel de cooperación social, se ha estudiado más de una vez precisamente la relación entre homogeneidad y generosidad. Está bastante estudiado a nivel, incluso explicado a nivel evolutivo, porque precisamente al reforzar las relaciones de parentesco se incrementa un montón precisamente la generosidad dentro del grupo y en cierta manera a nivel político también lo que es el crecimiento del estado de bienestar. De todas formas, a pesar de ese incremento del estado de bienestar generado por la generosidad, también se ve una merma en esa generosidad y en ese capital social derivado precisamente de la inmigración. Es decir, por un lado se incentiva, está más que estudiado precisamente el hecho de que el crecimiento del estado de bienestar acompañado con altos impuestos, como es el caso nórdico, favorece bastante la inmigración. Y de hecho también favorece bastante que esos inmigrantes no se integren, porque no forman comunidad en la que ambos co-trabajan. Precisamente, precisamente ese incremento o esa conformación del estado de bienestar es fruto de esa generosidad previa. Digamos que hasta cierto punto lo considero una paradoja propia de la inmigración o propia de los propios sistemas. También ese estudio no lo he vuelto a encontrar, pero precisamente lo he revisado, y es precisamente el hecho de que Estados Unidos nunca tuvo un estado de bienestar como el europeo, precisamente porque siempre ha sido una nación más de inmigrantes, es decir, ha sido una nación demasiado diversa como para poder permitir eso. Pero también hay ejemplos de países como, por ejemplo, de tercer mundo, y tengo entendido, por ejemplo, Tailandia, de que el asentamiento del liberalismo es fruto precisamente de este tipo de inmigración o desconfianza por el otro, ¿no? En lo que respecta a la iglesia, y es bien sabido, por ejemplo, que la iglesia apoyó un Estado fuerte históricamente, por ejemplo, mediante la Rerum Novarum, y también hasta cierto punto se conecta, porque precisamente instituciones como la iglesia fomentan la cooperación y este capital social. Pero también el hecho de que la iglesia haya favorecido este tipo de cooperación hasta el punto de generar un estado de bienestar más sólido, ha producido precisamente por un lado, una fuerte secularización. Los países nórdicos también son los que tienen una secularización más fuerte, así como también disminuye el incentivo de las propias personas a ser más generosas. Precisamente el hecho de que la iglesia pierda esta labor social de ser precisamente el organismo que canaliza la caridad o la diversifica, disminuye el incentivo a participar en la caridad, porque al final de cuentas es una labor que uno ya hace a través de directamente impuestos o colaboración directamente, ¿no? En cierto sentido, se puede hablar de una correlación también inversa entre religión y estado de bienestar, producida posteriormente. Otro ejemplo también es el sindicalismo, porque precisamente se ha hablado más de una vez de una correlación en forma de U, en donde los sindicatos en un principio ayudaban a construir este estado de bienestar a través de precisamente una captación ya a nivel más, una defensa política del estado de bienestar o de los derechos del trabajador, y a nivel ya en la esfera pública, que luego termina produciendo una desmantelación de los propios sindicatos antes o de los incentivos para afiliarse a ellos, porque ya precisamente el Estado termina asignando esos bienes que precisamente
en un principio agradaban de los sindicatos. Por ejemplo, muchas veces ellos ofrecían seguros de desempleo que al momento de constituirse de manera pública ya no tienen el incentivo para generarse. Es algo que se comenta, por ejemplo, en Trade Unions and Provision of the Welfare in Netherlands, que también analiza un poco de paso a Inglaterra. Y también es una de las causas de declive del sindicalismo en When the Institution Matters y Revolución Sindical, que se considera como una de las causas del declive, precisamente. En lo que respecta a la constitución de las ciudades, digamos que el capitalismo, en tanto que motor industrial, es hasta cierto punto ambivalente, porque por un lado, las ciudades facilitan la movilidad, y la facilidad de la movilidad facilita la cooperación social, en tanto que es mucho más sencillo interactuar con los demás. Es mucho más sencillo interactuar con los demás, y esta movilidad en un principio es muy beneficiosa para construir capital social. Pero por otro lado, en tanto que las ciudades, por un lado, son en donde se concentra la mayor parte de la diversidad de una ciudad, a mí la desmoronan. Un ejemplo de este fenómeno se comenta en el libro Huida Blanca. En Huida Blanca se comenta de que precisamente la diversidad de las ciudades tiene forma de un huevo o una dona. En el centro se canaliza toda la diversidad, y los blancos o nativos tienden a huir alrededor, formando una composición racial con forma de dona. Precisamente porque al momento de concentrarse diversidad en el centro, ellos tienen los incentivos para abandonar el lugar al tener expectativas de que es más riesgoso. Un ejemplo de esto a nivel electoral lo vimos en las últimas elecciones para Donald Trump en 2022 y las elecciones de Boris Johnson. En el caso de Boris Johnson vemos que las ciudades como Londres son sitios que están en rojo, que votaron precisamente a izquierda, y Boris Johnson recibió muchos más votos precisamente a las afueras de Londres. Fuera de Londres, fuera de las ciudades, ya directamente en el campo. En el caso de Donald Trump, vemos el mismo fenómeno a otro nivel. Ya directamente vemos que vemos en rojo precisamente los votos republicanos, que ya directamente son el campo, mientras que en las ciudades se concentra precisamente el voto a Biden o a la demócrata. En lo que respecta a la industria del entretenimiento, yo comento que precisamente es cierto que hasta cierto punto la tecnología es una cámara de eco, una replicación de precisamente lo que ya ocurre, exagera precisamente lo que ya se da, pero yo considero que esto se moderaría un poco más y ya abordaríamos precisamente este tipo de causas primordiales, de precisamente la falta de unidad de la familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente si abordamos primero el problema de la unidad de la familia, se pueden crear contextos de consumo que sean diferentes. Es decir, en donde precisamente en lugar de dejar al niño con un ordenador porque precisamente no hay tiempo de lidiar con él, se vaya al cine con él, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, cambiando las condiciones materiales en las que precisamente se genera el consumo, se puede cambiar precisamente el contexto en el que se consume, sea la industria del entretenimiento, etcétera, etcétera. Por último, esto ya es un tema un poco más aparte de las instituciones ya entendidas como comunidad, sino va más bien a las instituciones entendidas como tradición o como conducta individual. Yo tengo una teoría propia y es la noción de las propias tradiciones entendidas como forma de salud pública. Es decir, las conductas que hoy en día consideramos conservadoras, como no tener sexo a no ser que sea por motivos reproductivos o un largo, etcétera, se pueden explicar por lógica evolutiva como una suerte de mecanismo para evitar precisamente el contagio de ciertas enfermedades. De este lado hay ciertas hipótesis genéticas o cierta evidencia que respalda que la homofobia o la aversión a la homosexualidad hasta cierto punto es heredable, tiene un cierto componente genético. Y también precisamente los estudios sobre el riesgo moral al momento de hablar precisamente de la expansión del estado de bienestar en el área de salud. Al momento de expandir el estado de bienestar en el área de salud,
se produce una cierta desresponsabilización de los individuos, en donde ya estos no asumen el riesgo directamente, sino que lo asume ya directamente un segundo organismo. Ya lo asume directamente un segundo organismo, ya los costos de enfermarse los asume directamente el seguro, o etcétera, etcétera. Y por lo tanto ya directamente uno puede tender a enfermarse a, de manera hasta cierto punto libre, porque directamente uno no asume directamente los costos de enfermarse. Una de estas consideraciones fue, por ejemplo, el hecho de que la salud o directamente es una cierta cantidad de actitudes ya más conservadoras están asociadas con una mayor salud personal y mental, lo cual también puede tener que ver hasta cierto punto con el sentido de comunidad, porque también el sentido de comunidad se asocia con la salud mental, o el hecho de que, por ejemplo, al momento de anunciar que ciertos programas cubrirán más enfermedades como la diabetes, se tienda, por ejemplo, a engordar un poco más, ¿no? También hay precisamente estudios que analizan esto de manera un poco más directa, a nivel de riesgo moral, como es el hecho de que precisamente haya una mayor tendencia a gastar en los programas públicos que ya directamente los programas de seguros privados, hasta cierto punto. Y pues simplemente ese era el último tema, ¿no? Que simplemente lo que viene a ser ya el uso de seguros públicos, en cierto sentido, genera un cierto incentivo al riesgo, que sí que termina generando ese tipo de cuestiones. También comentar que en cierta medida una salud más enfocada en la moral y en la labor de prevenir, en cierta medida puede tener sus beneficios en comparación a permitir que ese tipo de enfermedades muten y un largo etcétera, ¿no? Y además, agradezco su atención, espacio para aclaraciones, comentarios, dudas, objeciones, réplicas, contrarréplicas y precisiones. Pues muchas gracias, muy interesante. Ahora pues os doy la palabra al que queráis empezar con preguntas, comentarios y vamos comentando cosas. ¿Alguien se anima? Bueno, a ver, me ha parecido muy interesante el punto de las pensiones, la verdad. Cómo el asunto, por supuesto, de la seguridad social y de las pensiones destruye la familia, me ha parecido muy interesante. Es decir, yo estoy de acuerdo con todo el asunto de que el Estado es disolvente de todas las instituciones. A mí me gustó mucho el asunto de que la Iglesia se destruye a sí misma a través de prácticamente la idolatría hacia el Estado. Eso también me ha parecido muy bíblico, muy profético y muy de Santo Tomás, y está bien interpretado la suma. Eso también me ha parecido muy bien. Ahora, el problema que yo he visto es realmente que el Estado, o sea, crea el capitalismo y lo crea porque necesita el capitalismo para poder desarrollarse. O sea, quiero decir, sin esa base de alta producción, no es posible, no hay de dónde robar. Y sin la destrucción de todas esas instituciones tampoco es posible. Es decir, cuando el Estado crea el capitalismo, cuando destruye las antiguas comunidades, lo hace para generar una masa proletaria que trabaje en las fábricas, así sin más. Entonces no tiene mucho sentido no tocarlo. Y normalmente, claro, los Mises lo esquiva y ese tipo de cosas, y no pasan por ahí. Y es muy importante pasar por ahí para hacerse para entender bien las cosas, porque sin el Estado capitalista burgués no es posible entender no es posible entender las ideologías socialistas utópicas, no es posible de los industrialistas y toda esta basura que al final lleva a las políticas del estado del bienestar. Es decir, eso sería posible o no sin el capitalismo. Y ahora, ¿eso favorece o no el capitalismo? Y finalmente la pregunta principal es, ¿qué es el capitalismo? Porque si este debate era entre qué es lo que destruye las instituciones tradicionales y el capitalismo, o aquí este pesado, si el capitalismo o el estado del bienestar ¿se puede hacer tal división? ¿O esa división es completamente estéril y en realidad tiene motivos ideológicos? O sea, quiero decir, esa es una pregunta muy clave en todo este asunto. Que si no, al final nos vamos a meter en lo concreto, en que por supuesto todas las políticas socialistas destruyen la sociedad y todo ese tipo de cosas, pero estas políticas socialistas son el resultado del capitalismo. ¿Serían posibles? ¿Sería posible todo esto
sin la parte capitalista del asunto. Es decir, yo lo que veo muy a menudo es que el liberalismo y el socialismo giran en círculos el uno con el otro en esta destrucción de la tradición. Entonces, no se puede, es decir, en el momento en que la Iglesia va hacia el liberalismo o va hacia el socialismo, es cuando se destruye completamente sus valores. Da igual hacia dónde vaya, o sea, está mal en ambos casos. Entonces, yo veo habitualmente esta dicotomía porque, claro, porque todas las políticas que ahora llevan los socialistas, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que, tal y como lo has presentado, el socialismo es algo que hay que exterminar como sea, que hay que exterminar como sea todas estas ideas socialistas de la sociedad para que podamos avanzar a algún sitio. Porque toda esta, no me gusta el concepto de holotización. O sea, me parece una palabra completamente innecesaria. Mucho más fácil hablar de disolución, porque Ya. disolver a las comunidades en sus componentes más básicos. Una disolución. ¿Por qué hablar de holotización? Entonces, Ujú. bueno, no sé, son pequeñas, ahí entraría en pequeñas críticas en cuanto a las formas, pero bueno, yo estoy acostumbrado a que los filósofos les encanten ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo marcho con ello y ya está. No sé si se han quedado claras mis críticas, por eso yo quería esperar más bien a Bermejo, porque Bermejo va a explayarse, va a decir todas las cosas bien, pum, 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 y a mí no me gusta eso, a mí me gusta ir como más a lo loco. En fin, disculpad. Y bueno, por favor. Luego ya ha sido Está, hacer réplicas y demás, ¿vale? Porque yo estoy de acuerdo contigo. Lo primero que he echado en falta en la exposición es una definición de capitalismo, pero también de estado de bienestar, porque lo das por supuesto, per se. Al empezar a hablar directamente de esas premisas, dejas a la imaginación del locutor qué es lo que entiende por capitalismo y qué es lo que entiende por estado de bienestar. Pero en el contexto en el que tú lo presentas, ¿qué es lo que entiendes por una cosa y por otra? Me gustaría saberlo, porque no me ha quedado claro. Claro. Primero que nada, respondo al compañero que ha sido más concreto y luego prosigo ya directamente con usted. En primer lugar, ¿por qué uso la noción de holización en este caso? Uso la noción de holización porque a mí lo que yo juzgo en este caso es que la modernidad ha sido un proceso incompleto. Incompleto en el sentido de que la dialéctica en Gustavo Bueno tiene dos etapas. Es primero la etapa destructiva, es decir, aniquilar precisamente este todo distributivo en sus individuos más últimos, y luego a partir de ellos hay de construir. Yo considero que lo que es nuestra teoría política y social está incompleta porque no se ha dado el paso a poder realmente construir completamente o fielmente lo que es precisamente la sociedad política a partir de esos individuos para luego ya llegar precisamente al Estado como lo conocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a mi forma de ver, no estamos precisamente en una posmodernidad, simplemente todo lo que pasa es que a los movimientos progresistas se les ha ido de la mano esto de el momento destructivo de la dialéctica y nunca han intentado precisamente volver a la caverna o reconstruir ya directamente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En lo que ya respecta precisamente a lo que yo entiendo por capitalismo y lo que yo entiendo por específicamente estado de bienestar, yo considero que el estado de bienestar es precisamente una forma del Estado surgida de manera en un punto moderno de la historia que precisamente asigna derechos individuales y lo que podemos conocer rapsódicamente como las conquistas sociales, que en este caso ha sido precisamente a lo que yo me he referido a lo largo de esta exposición, que van directamente desde el trabajo infantil a ya directamente ese tipo de caridad pública a ya directamente toda la cuestión del divorcio. Es precisamente lo que yo considero como estado del bienestar. Ya directamente es el Estado moderno que ha construido lo que rapsódicamente entendemos ya como un conjunto de políticas que se llaman a sí mismas conquistas sociales, ¿no? Y ya por último, ¿en qué manera yo considero al capitalismo? Y yo lo considero en conflicto con precisamente capitalismo, simplemente lo entiendo ya por usar una terminología ya directamente marxista y ya
abiertamente reutilizada y es directamente, simplemente el sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción. Pero precisamente en este caso, cuando yo hablo del capitalismo, hablo del sistema ya óptimo, y óptimo en cierto sentido, y que está, y por un lado es un sistema también, porque yo considero que lo que es el estado de bienestar tiene su surgimiento histórico, sí, en un marco capitalista, pero ya directamente por el capitalista, es decir, no por el sistema, sino por ciertos grupos capitalistas que consideran que les es beneficioso que las cosas sean de otra manera. Como bien comentaste, precisamente la educación pública tiene cierta conexión con la burguesía y con esta búsqueda precisamente de homogeneizar a la población, que todos precisamente funcionen en el engranaje social con una serie de instituciones de educación pública, etcétera, etcétera. Y de hecho hay un libro de Luis Engales que a mí me encanta, que es Defendiendo el capitalismo de los propios capitalistas, ¿no? Que ya es directamente la estructura que permite al capitalismo funcionar eficientemente, que se contradice en cierto sentido con los incentivos que pueda tener un cierto lobista, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, voy a tocar un punto que es interesante, porque uno de los pensamientos más interesantes que tiene Bueno es considerar que las propiedades del Estado no son públicas, porque el concepto de público y privado está muy mitificado. Y entonces las propiedades del Estado son propiedades privadas del Estado como corporación. Como em, esto ya sería más libertario, la cuestión de de las instituciones, el Estado más bien como Una banda de ladrones. en actualidad, sí, 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 la mafia y todo esto. Sí, como en realidad no las instituciones formadas desde abajo arriba, sino desde arriba abajo por una serie de poderosos es decir, los gobiernos que consiguen convencer a la gente mediante el miedo, mediante lo que sea, para que les den el poder y todo este tipo de cosas. Entonces, lo interesante de esa noción es que una vez que sigues la cadena de consecuencias, evidentemente no existe la posibilidad del comunismo ni existe la posibilidad del socialismo, sino que solo hay capitalismos. Entonces estaríamos hablando de capitalismos de Estado, entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Stalin sería el capitalista más exagerado de toda la historia, porque habría acumulado todo el capital de toda la Unión Soviética en sus manos, de tal manera que él es el que elige qué se hace con todo ese capital. Entonces no habría más que capitalismos desde ese punto de vista. Entonces no hay como tal, no puedes decir que hay capitalismo como es la destrucción de Marx, es lo bueno que tiene Bueno, a pesar de que hay quien lo interprete, pues no sé, armesillamente. Entonces, lo divertido de esa noción es que mm, a ver, ¿cómo lo explico? Porque ya se me ha ido un poco la olla. Y vamos en la parte de los capitalismos y de capitalismos de Estado y precisamente la destrucción de Marx desde Bueno. Sí, sí, desde esa perspectiva no es capitalismo como propiedad privada de los medios de producción frente a socialismo como propiedad pública de los o propiedad Pública, colectiva de los estatal. medios de producción, sino que siempre estaríamos hablando de distintas formas de capitalismo. O sea, estaríamos hablando de capitalismos entonces que se opondrían entre ellas. Nada más. O sea, desde ese punto de vista, esa noción de capitalismo quedaría completamente anulada. A ver, unas cuestiones, unas consideraciones, ¿vale? Vamos a ver, el tema de la propiedad privada de los medios de producción no es específica del capitalismo. No es específica del capitalismo, de hecho es propia de todo Estado. Ya. Es decir, porque es el Estado el que garantiza la propiedad. De hecho, antes del Estado no se puede considerar que existan propiedades como tal. Y eso también es de Bueno. Eso también lo dice Bueno. No solo Bueno, lo dice más gente, pero también lo dice Sí, Bueno. estoy de acuerdo en esa parte, sí. Claro, Dirá entonces Hobbes no también, podemos definir el Hobbes. capitalismo desde esa perspectiva, porque Dirá él Hobbes. diría... Vendrá de Hobbes, ¿no? Que vendrá de Hobbes. No, O en general cualquier dispositivo esto lo puede defender, ¿sabes? No puede existir propiedad sin Estado. Pues, a ver, marco vamos a ver. tranquilamente.
El hecho de que de la propiedad privada de los medios de producción es una cosa característica de todos los estados de toda la historia. Entonces no podemos decir que el capitalismo se caracteriza por eso, porque es lo mismo que hipostasiar el capitalismo y hacer que el capitalismo sea eterno. Entonces lo convertimos en una sustancia mecánica, y utilizo esta terminología porque como aquí hay gente que sabe y ha leído a bueno, voy a ponerme técnico, ¿vale? De acuerdo. Normalmente lo evito para que sea una cosa entendible, pero es que no creo que es necesario. Entonces, vamos a ver, en este sentido lo que no se puede decir es que los primeros estados que hay en la Grecia clásica, los primeros estados completos que hay en la Grecia clásica, sean capitalistas, en absoluto, ¿no? Capitalismo, las primeras formas capitalistas, y lo identifica Luis Carlos Martín Jiménez en el mito del capitalismo, con mucho acierto, están en la Italia, me parece recordar que era Venecia o Sí, perfecto, sí, la Venecia del siglo XIII, ¿vale? la República, sí. En la República de Venecia. Bueno, esas formas de capitalismo se caracterizan por el ciclo que Marx determina en el Capital, en el libro 1, en una de las primeras páginas, que es el ciclo DMD. Es decir, dinero, Mercancía de dinero. dinero, incremento de dinero, porque aquí la terminología de Marx para mi gusto es un poco confusa, ¿no? Porque es de prima, pero significa que hay más dinero. Es decir, que lo que caracteriza propiamente la forma capitalista es el incremento de la propiedad de capital. Que el capital no solamente son medios de producción, capital son medios de producción y son fondos a nivel dinerario que vamos a utilizar a nivel monetario, ¿vale? Porque el término dinero, y ahí también estoy de acuerdo con Luis Carlos Martín Jiménez, es muy confuso, ¿vale? Claro. Porque dinero es un poco, que tampoco estoy del todo de acuerdo en lo que dice él, porque yo creo que dinero es una forma genérica de referirse al conjunto de masa monetaria. Es decir, que toda moneda es dinero, y el dinero es la forma que tenemos general de denominar a las masas monetarias. Pero eso ya es otra guerra. Entonces, Sí, a mí me gustó las declaraciones que hizo el líder de la oposición canadiense la semana pasada, creo que fue, que dijo que el dinero no es nada más que una herramienta, que no es una tecnología desarrollada para acumular capital, básicamente. O sea, como una cristalización del esfuerzo humano a futuro. mira, pues eso es básicamente lo mismo que dice Marx, o sea, que es que tampoco... Es decir, Si es que no... Bueno, todo el rato vamos a volver a pensar desde el siglo XX, si es que no Sí, hemos sí. cambiado tanto. Bueno, de hecho, mientras el sistema no evolucione, mientras el sistema no cambie, o sea, no evolucione a un sistema distinto, los parámetros seguirán siendo los mismos. Y en el siglo XIX, en el siglo XX y el XXI, el sistema sigue siendo el mismo, básicamente. Claro. Entonces, ahí es la primera pega que te pongo, Perse, es en ese matiz con respecto a lo que es el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que diferencia, y esta perspectiva, por supuesto, es marxista, porque es desde la que yo más o menos me muevo, es lo que caracteriza al capitalismo? Es la estructuración en clases sociales de propietarios de los medios de producción y de asalariados. Voy a decir asalariados en lugar de obreros o proletarios, porque la terminología también tiene que evolucionar, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que es la forma capitalista, exclusivamente capitalista, se caracteriza por esa acumulación cada vez mayor de dinero en los primeros posesores, en los primeros que lo poseen, en quien posee el dinero para poder, digamos, invertirlo en producir, y esa producción poder revertirla en un beneficio también económico, ¿vale? Entonces, es importante porque el estado de bienestar no viene a luchar contra esas posturas. Es decir, de hecho, el estado de bienestar, y la perspectiva esta también es marxista, es que viene a mantener funcionando el sistema capitalista. Es decir, el estado de bienestar es inseparable del capitalismo, porque el estado de bienestar es una forma de redistribución de ese de ese incremento de dinero que va a manos de los que poseen los medios de producción, para poder, digamos, mantener unas tasas
de igualdad entre las capacidades adquisitivas menos diferentes, es decir, para mantener para intentar homologar un poquillo lo que es la capacidad adquisitiva de los asalariados con la de los propietarios de los medios de producción. ¿Vale? Entonces, esa política, por ejemplo, keynesiana que mencionabas antes, efectivamente es una de las formas, digamos, más desarrolladas del siglo XX. De este tipo, no se preocupen, me meto en lo que... Vale, que no, que quería que estaba hablando alguien. De este tipo de mantenimiento del sistema, ¿no? De esta forma de mantener funcionando el sistema. Entonces, como no podemos hablar de estado de bienestar sin capitalismo, la pregunta de origen de la propia presentación me parece engañosa. Es decir, no creo que se pueda decir que se está disgregando las instituciones tradicionales o destruyendo las instituciones tradicionales por una o por otra cosa. Es porque el propio capitalismo, y como se identifica también en la obra de Marx, es una revolución constante de los medios de producción. Medios de producción que ahí se queda corto, es más que los medios de producción, también de las propias relaciones sociales que generan... No se queda corto, no se queda corto, porque él entiende que los medios de producción, la manera en la que el hombre es homo favis, entonces la manera en la que es homo faber, entonces la manera en la que produce es la manera en la que él mismo se determina. Que hay relaciones de producción que están asociadas a esos medios de producción. Entonces, efectivamente, está constantemente renovándose y rehaciéndose. Vale, pero eso tampoco es totalmente característico solo del capitalismo. Lo que es cierto que en el sistema capitalista esto coge una velocidad que previamente en la historia no había cogido nunca. No se había cogido nunca. Porque la historia es un proceso constante de evolución tecnológica. Entonces, esa evolución tecnológica necesariamente en sistemas productivos anteriores provocó su propia extinción. Eso está también dicho en la ortodoxia marxista, vamos. Es decir, es la propia revolución permanente de los medios de producción desde una perspectiva técnica o tecnológica, lo que va modificando las relaciones de producción de forma progresiva o paulatina, como se quiera denominar, porque como el término progreso tiene estas connotaciones, digamos, de forma paulatina, para que, lo cual conlleva, no es teleológico, pero lo cual conlleva necesariamente que en un momento determinado se genere un cambio de sistema, porque un grupo que surge en el seno de la sociedad previamente existente adquiere una connotación de universalidad que antes no tenía, que era más particular, y entonces genera una revolución del sistema, una revolución entendida como una vuelta de dentro a fuera del sistema, ¿no? Habría esta vuelta al revés no sería poner de cabeza, sino sacar, digamos, lo particular, convertirlo en universal, y entonces al pasar a ocupar la totalidad de la estructura, el sistema se tiene que rehacer en base a esa nueva universalidad. Eso, por ejemplo... Ahí se fue a tomar por culo Marx. Ahí es donde se fue a tomar por culo Marx. Bueno, lo que son las formas capitalistas de producción que se daban en la Venecia clásica y en la Venecia del siglo XIII, perdón, y que posteriormente fueron extendiéndose por Europa, yo creo que es importante ver el papel que desempeña en esta expansión lo que es el propio camino español, la conquista de Flandes y la instauración en Holanda de estas propias formas de producción que luego posteriormente fueron las que el calvinismo, digamos, potenció mucho y llegaron a Inglaterra a través del comercio textil, ¿vale? Que no me voy a poner a explicarlo todo, pero básicamente en resumen, ¿vale? Entonces, luego donde llegó a cristalizar de una forma ya madura fue en la Inglaterra de la primera revolución industrial, o de la revolución cero, no de la revolución 1, de la revolución industrial primera, la que nos vendieron, la del vapor, sino en la revolución cero, en la de los textiles, que menciona Marcelo Gullo
en su obra de la insubordinación. Yo no me acuerdo cuál era. No me acuerdo si era la insubordinación fundante o era otra, pero Madre patria. claro, es que no me acuerdo cuál era, porque es que lo mezclo. Lo leí hace tiempo y no me acuerdo. Pero vamos, esa primera revolución que Marcelo Gullo menciona en su libro y que es precisamente un proteccionismo estatal de la producción de textiles, favoreciendo a una oligarquía que acumula dinero a través de, digamos, de la venta de productos textiles fabricados en Inglaterra, después de haber robado la tecnología o de haber copiado la tecnología a los holandeses, hasta el punto de que llegan a desbancar el comercio holandés gracias a la supremacía naval británica y a lo que es todo el tema de posteriormente ya del establecimiento de las rutas británicas, de las rutas de comercio británicas, por las que tanto lucharon contra el Imperio Español, efectivamente, porque si no hubiese sido por la caída del Imperio Español, los océanos del mundo no hubiesen sido libres para el tráfico naval británico, ¿no? Entonces, esa es la expansión, digamos, de las formas capitalistas que se dan en la Venecia del siglo XIII y que llegan a la Inglaterra y luego posteriormente a la Inglaterra del siglo XIX con la llamada Primera Revolución Industrial. Sí, pero... y que posteriormente llegan a Estados Unidos. Sí, pero a ver, ahí me gustaría mencionar un poco el asunto del capitalismo. Para mí el capitalismo no se da históricamente hasta que tienes subastas, hasta que tienes no sé, casas de subastas, acciones, hasta que tienes la bolsa. Hasta que tienes la bolsa, para mí no hay capitalismo. Claro, pero porque hay Luego, varios... para que se perpetúe el capitalismo, ¿por qué el capitalismo fracasa en las repúblicas italianas? Fracasa porque necesitas otro componente más para que se perpetúe, que son las rutas comerciales, o sea, la demanda. Sin la demanda no hay producción. Entonces necesitas una demanda masiva y debido a los españoles precisamente no permitiendo que a los ingleses por todas sus rutas y a todos los demás estaban bloqueándolo. En el momento en que los ingleses vencen y los españoles pues ya no pueden evitarlo, es cuando pues, el capitalismo realmente triunfa en Inglaterra. Eso pienso yo, vamos. Vale. Lo que pasa es que capitalismos hay varios. Es decir, en eso también estoy de acuerdo con Martín Jiménez. No se puede hablar de un único capitalismo. Sí es verdad que creo que se puede hablar de capitalismo, al contrario de lo que él dice, que dice que no, porque dice que el capitalismo es un mito, que hablaríamos de sistemas económicos con una serie de bases. Pero cuando estamos sacando unos factores, digamos, comunes, o unos factores genéticamente comunes a este modo económico, a este funcionamiento económico, sí creo que nos habilita para poder hablar de capitalismo. Sí, pero nos tendríamos que hablar de fases o etapas del capitalismo también, igual que habló Lenin. Lenin habló, por ejemplo, de la que es la fase monopolística en su tiempo. La fase monopolística en su tiempo fue muy importante. De hecho, hay otro libro que también se llama El mito del capitalismo, que es de Jonathan Tepper, que habla de precisamente cómo posteriormente a la Primera Guerra Mundial se empezaron a implantar una serie de políticas antitrust que hasta prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial no tuvieron un auge suficientemente fuerte y que después de la Segunda Guerra Mundial fueron cayendo posteriormente, porque la tendencia del sistema es al monopolio. Es decir, la tendencia digamos, y por hablar ya mal del sistema natural, es al monopolio. Claro. Bueno, aquí quiero hacer precisamente un paréntesis para evidenciar precisamente el hecho de que a través de esto voy a matizar precisamente la noción de capitalismo. Precisamente la noción de propiedad privada, en cierta manera, es una forma de imputación individual, digámoslo en este sentido, ¿no? Porque lo que subyace precisamente el capitalismo es la imputación individual o concreta de precisamente esos medios de producción, ¿no? Que precisamente en lo que respecta a mi visión del capital, sí opto por la definición económica más concreta de medio de producción que tiene, por ejemplo, Samuelson, que ya se refiere precisamente a bienes más concretos que precisamente sirven en relaciones de producción, que muchas veces serían precisamente más concretos a la hora de medirlos de manera macroeconómica, ¿no? Es decir, es una definición más operativa y cuantitativa en el marco de la estadística que una definición ya directamente
comprometida filosóficamente con cómo funciona el sistema, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque precisamente veo que se están explayando de esa manera. A su vez, entonces diría, capitalismo es un sistema basado en la imputación concreta de los medios de producción. Esto significa de que, de acuerdo a ustedes, y siguiendo con la noción de que hay más de un capitalismo, hay más de una forma de imputar esos medios de producción. Existe la manera legal, que precisamente es a través de precisamente el derecho que adjudica la propiedad de los medios de producción a unos particulares, como sería, por ejemplo, en el marco de una corporación, en el marco de una sociedad comandita, en el marco de un entorno empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Así como también existe un capitalismo que ve esa imputación desde una manera más sociológica. Recordemos, por ejemplo, que Weber tenía, por ejemplo, una visión muy parecida, bueno, de que, por ejemplo, el socialismo soviético sería el mayor capitalismo porque precisamente Stalin acapararía los medios de producción. Es una visión que precisamente está en Weber, o incluso precisamente en las críticas tanto fascistas como anarquistas al socialismo, de que precisamente sería un ultracapitalismo porque precisamente se le imputa la propiedad a sujetos concretos, pero esa imputación ya pasa de ser legal a ser sociológica, en cierta medida, ¿no? Porque ya directamente ya no estamos hablando de que Stalin tenga derechos de propiedad en ese marco respecto a los medios de producción, sino directamente tiene el poder, unas relaciones de poder en un marco burocrático, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a la posición de Bermejo, yo me distancio un poco porque yo considero que el intermediario, que no lo sería obviando al estado de bienestar, el intermediario directamente serían las instituciones ya directamente bancarias o directamente serían las instituciones, el marco financiero en este caso. Yo considero que sí se puede llegar a un uso eficiente de precisamente esas instituciones, esos intermedios financieros entre ya directamente asalariados y acumuladores de capital, que se puede considerar como ya directamente el marco que lo permite. Incluso considerando también esta definición de capitalismo legal, diría que también hay muchos capitalismos legales, porque precisamente está un marco ya socialdemócrata con instituciones ya abiertamente extractivas que acumulan el capital, son monopolistas y luego lo diversifican a las clases bajas. Estoy de acuerdo que eso existe en un marco más extractivo, sería un capitalismo legal extractivo, pero también puede haber un capitalismo legal en un marco ya más inclusivo, en donde simplemente la labor del Estado, en este caso, sería asegurarse de que la banca funcione como medio de filtración de precisamente el capital o de los instrumentos monetarios, así como también de ya directamente la circulación de las élites capitalistas, que ya directamente sería descentralizarlas, asegurarse mediante dispositivos como la ley Glass-Steagall o el derecho antimonopólico, que precisamente funcionaría. Con lo cual sería una posición ya un poco más, estoy inclinado a una posición, a un capitalismo, diría, mi capitalismo es un capitalismo más bien monetarista, inclinado a una tendencia más Chicago, en contraposición a otros capitalismos ya de corte, digamos, keynesianos, etcétera, etcétera, ¿no? Por último. ¿Qué pasa? ¿Que no has llegado al ostracismo todavía? Todavía no, todavía Bueno. no. Aunque bueno, yo digo Chicago por decir una escuela, porque el problema que tenemos, por ejemplo, los ofertistas es que no tenemos un nombre de escuela propia. Simplemente decimos lado de la oferta y ya está, ¿no? Pero sí, bueno, más allá de eso, respecto a la posición de Gulo, yo considero que estoy de acuerdo con precisamente su análisis político del papel que ha tenido precisamente el Estado en la conformación del capitalismo, la industrialización. Estoy perfectamente de acuerdo en lo que respecta a muchos de sus análisis históricos, pero lo que yo considero es que falla gravemente al analizar otros modelos. Por ejemplo, yo no me acuerdo si era específicamente insubordinación fundante, perdón, específicamente el libro en concreto, pero el capítulo que tenía dedicado a China me parece un poco inconcreto, porque precisamente analiza de manera un poco incompleta lo que fue precisamente el desarrollo industrial de China. Menciona precisamente lo que fue la ideología que tenía y siento que salda de manera muy brusca a precisamente cómo se industrializó. Sin pasar, Gullo por ejemplo, manipula. Sí, Gullo manipula muy bastante. duro. Sí, tampoco menciona cosas como que a muchos lectores de Gullo no le agradan tanto, como la visita de Milton Friedman a China o cosas por ese estilo, pero Claro. es... Manipula muy duro, Gullo. Bastante.
bastante, pero digamos que una última precisión. A ver, en muchas una cosas última- estoy de acuerdo, pero vamos. Sí, yo también con ustedes y con Mm. Culo, pero una última cosa. Y es que estoy de acuerdo con ustedes en una definición pragmática de dinero. De hecho, la definición de economía que se utiliza hoy en día es una definición abiertamente pragmática, que es definir dinero primero como depósito de valor, en segundo lugar como método de intercambio y en último ya directamente como símbolo del valor. Es decir, por un lado es materialización de precisamente el valor que se intenta expresar, es como el idioma en el que se escribe y ve el valor. Por otro lado ya es directamente un método de intercambio y otro lado es simplemente una reserva, como bien podrían ser los hilos medievales, etcétera, etcétera. A ver, es que esa definición de Marx en el capítulo 1, no sé, la verdad, es que si la interpretas de una manera más general, pues sí, sigues volviendo a la definición mecánica que todo lo permea. Quiero decir, en todo momento lo que hemos hecho es incrementar, o sea, lo que hemos hecho es traer más de fuera del mundo antropológico al mundo al mundo antrópico, lo hemos traído. O sea, hemos alcanzado más energía, a ver si lo explico bien. Mayor cantidad de energía potencial la hemos convertido en energía útil. En ¿Has trabajo pensado en la para escala de Kardashev? ¿Cómo? ¿La escala de Kardashev? Sí, eso me encanta a mí, sí. Eso, la verdad, es de las mejores cosas que ha dado la Unión Soviética. Kardashev y no sé qué más. Pero Kardashev lo mejor. O Parín. Vale. Y claro, es eso. Quiero decir, en todo momento lo que hemos hecho es incrementar el valor que teníamos dentro de la sociedad, además en sentido teleológico. Entonces, por eso el asunto de los recursos, que lo que hoy es recurso mañana no tiene por qué serlo, y lo que hoy es un recurso limitado mañana puede dejar de serlo gracias a la tecnología. Por ejemplo, el aluminio, ¿no? La bauxita y todo esto de cosas. Cuando no sabes sacarle el aluminio a la bauxita, pues entonces el aluminio es el metal más precioso del planeta. En cuanto sabes sacar el aluminio de la bauxita, ya puedes hacer botellas de Coca-Cola hasta los cojones, ya te da igual el aluminio, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Entonces, eso de dinero, tal cual, al final eso se puede traducir a todo si lo miras de una manera en concreto. Por eso me gusta más la cuestión sociológica del asalariado. Sí, eso parece bastante más lógico. Pero es que a todo no se puede aplicar. Porque no lo puedes aplicar al sistema feudal. Un momento, vamos a cortar aquí porque nos va a echar Zoom de la reunión. Volvemos y ya hacemos la última parte, ¿vale? Y seguimos. De acuerdo. Bueno, que a lo que me refería, Alberto, que en el feudalismo no puedes aplicar el ciclo de MD'. Es decir, que a lo que voy es que esa es la definición, vamos a decir, esencial, ¿no? del capitalismo, que es el incremento de la masa monetaria, del capital dinerario de los capitalistas, que es propio del capitalismo, de la clase social capitalista. Vamos a ver. O sea, yo soy un señor feudal, es cierto, ¿no? Un segundo. Sí es cierto que el incremento de valor en el cómputo en la sociedad es constantemente creciente. Es creciente siempre. ¿Y por qué? Porque se fundamenta en el trabajo acumulado en generaciones anteriores, porque como el valor procede del trabajo, como decía Marx, efectivamente, entonces claro, se fundamenta en el trabajo. No solo procede de la producción, como diría Marx, eso está mal en Marx, es mucho mejor procede de la oferta y la demanda y la producción, no solo del trabajo, pero bueno, da igual. Bueno, quiero decir, tú puedes trabajar y producir algo que a nadie le interese. Pues no es exclusivamente el trabajo, esto es un error muy básico de Marx. A ver, pero eso hay que entender a Marx cuando se lee, es decir, del trabajo socialmente necesario. Ya, pero... Sí, ya sé que Marx hizo esa trampa horrorosa, sí. Esa trampa horrorosa, completamente vergonzosa, ya sé que cómo va esa cosa, ya lo sé. No es una trampa, es una definición. No es una trampa, es una definición. Lo único que, a ver, vamos a ver. Para que le encajara, ya lo sabemos. Es que cuando uno hace una definición, digamos, abstractiva, tiene que digamos, partir de los... Estaba ideológicamente motivado desde el principio. Ideológicamente motivado desde el principio. Buscaba
cómo encontrar la respuesta que ya sabía desde el principio. Aparte Era de- peor Por que San su- Agustín, por favor. Vamos a ver. Aparte de Pero cómo bueno, da presentar igual. la Por planificación supuesto, central, pero es que porque- todos los pensadores de la historia de la humanidad están motivados ideológicamente desde el principio. Es que no hay ni uno que no. Pero- Vamos a ver si somos realistas. Claro, pero, Lo dijo, creo que fue Fichte, ¿no? Cada hombre tiene el tipo de filosofía, no, o la filosofía que tiene cada uno depende del hombre, el tipo de hombre que se es. O sea, es que eso es muy profundo esa afirmación. Claro, pero Es decir, Bermejo, Eh, el chiste es cómo aíslas esos motivos iniciales mediante un procedimiento científico, que es parte de lo que consiste la ciencia. Si no haces, estás revolviendo la propia filosofía o haciendo ideología. Vale, y ahora volvemos a bueno. La ciencia económica es una ciencia beta operatoria. Entonces, Sí. no hay en general, hay algunos de las metodologías de la economía pueden alcanzar, como dice Almesilla, el estado alfa 2. Ujú. Alfa 2, que es donde se pueden segregar las operaciones de los sujetos, pero no del todo. Es decir, pero no del todo, porque al final es a través de esas propias operaciones como defines el sistema. Es decir, que puedes segregar las operaciones de los en una metodología alfa 2 puedes segregar las operaciones de los sujetos siempre y cuando el sistema te soporte esa segregación. Y eso es Claro. la destrucción de Marx. Lo que yo Pero no es entiendo que- es cómo puede seguir, después de decir eso a Mesilla, puede seguir siendo marxista. Claro, La parte y- que no comprendo. Y yo considero que hasta cierto punto en lo que es la economía clásica se logra dar precisamente algo más próximo a esa tendencia alfa 2, pero eso ya es otro rollo que tengo con Armesilla y el A ver, pensamiento pero más pero esa tendencia también es lógica, porque si tú, como las ciencias parten de las técnicas, que las técnicas son beta 2, Ujú. la mayoría, en general se inician como beta 2, ¿sabes? Entonces, en todas las técnicas van desarrollando, todas las que se constituyen en ciencias al final, Claro. van desarrollándose desde esos estadios iniciales mediante segregación paulatina de operaciones en entornos, en diferentes contextos, porque lo importante yo creo que aquí es cómo se está analizando ahora, por ejemplo, el análisis de datos, que es el contexto, que ahora mismo, por ejemplo, el análisis de datos tiene más importancia el contexto, y cualquiera que estudie DAX, por ejemplo, lo sabe, porque es que el contexto de filtrado es muy importante, y el contexto es lo que hace que esas metodologías beta 2 evolucionen o vayan evolucionando con el paso del desarrollo de las propias técnicas hacia metodologías beta 1 y hacia metodologías alfa 2. Entonces, la economía tendrá fragmentos que efectivamente hayan llegado ya a la metodología alfa 2, pero Claro. también hay muchos que no. También hay muchos que no, porque el comportamiento de la oferta y la demanda, por ejemplo, aunque no se pueda considerar que es absolutamente psicologista, no es psicologista, sí que tiene un comportamiento personalista inevitable, Claro. porque depende de instituciones en curso de alcance, vamos a decir universal, para la predisposición al consumo de unos productos u otros. Es decir, que entre la necesidad y la demanda están los valores que en la sociedad, los valores éticos, morales, valores en términos axiológicos. Sí, el origen de las filosófico, preferencias. ¿vale? Sí, Existe más conforme. una valorización previa de cómo solventar esa necesidad, de cómo solventarla. Claro, Ha habido- continúa, perdón. Un caso muy, muy claro es el tema de las comunicaciones, de los móviles. Los móviles durante un par de décadas no fueron la opción prioritaria para los consumidores de medios de comunicación. Durante un par de décadas que fueron fundamentalmente las de los 90 y desde mediados de los 80 hasta mediados de los 2000. No fueron la opción prioritaria. Había otros medios que se utilizaban principalmente. Lo que pasa es que luego posteriormente el cambio tecnológico, la innovación tecnológica hizo que la valorización social de los móviles cambiase. Pero Sí, estás aplicando la ley de SAI. es que la ley de SAI ahí no he dicho que no. Es decir, pero es que lo que pasa que Yo veo más a Schumpeter, pero la vale. oferta y la demanda de móviles
no responde exclusivamente a la querencia, porque los valores son instituciones que no son subjetivos, son instituciones sociales y son normativos y son intersubjetivos. Entonces, hay un grado de objetividad inherente a la axiología que no permite, a ver, en un sujeto individual tú puedes decir que esta persona, entre las opciones disponibles, pues escogerá una u otra, pero esas opciones disponibles están sistemáticamente condicionadas. Ya, estoy de acuerdo en lo que yo comentaba previamente. La economía hace un cierre respecto a la psicología en tanto que considera analizar las preferencias ya como más o menos ya como dadas, ya precisamente, y a partir de ellas precisamente prosigue, pero las causas de esa preferencia ya son un campo completamente distinto al de la economía, ya directamente sería como el propio cierre, lo que seríamos viendo. Perse, es que las te, causas de te esas recomiendo para preferencias... este tema, que igual te interesa, Continúa. para este tema igual te interesará leer la matematización que hace Romaniega de la teoría del valor subjetivo. Es bastante interesante porque él parte de la economía psicologista y luego lo vuelve todo en matemáticas. Está muy bien. Sí, estaría interesante de revisar. Vale. Yo lo decía porque ese es el que se consideraba desde una perspectiva más o menos neoclásica, ¿no? Ya, pero una cosa es que una escuela lo tenga y otra cosa es que todas las demás, ¿no? Ya. Vale, pero es que la cuestión está en que los... a ver, vamos a hacer una cosa que yo creo que tiene razón, que es volver a la pregunta inicial, porque hemos divagado ya mucho y al final Sí. esto no va, ¿no? Entonces, el capitalismo, ¿es el capitalismo o es el estado de bienestar el que erosiona las instituciones tradicionales? ¿Vale? Yo lo que defiendo es que el capitalismo y el estado de bienestar son inseparables. Ya. Son inseparables. A ver, son disociables en el momento en el que tú puedes tener capitalismo sin estado de bienestar, pero que no se puede dar estado de bienestar sin capitalismo. Porque el estado de bienestar es un medio de reproducción del capitalismo, es una herramienta para la reproducción del sistema capitalista. Claro. Eso es lo que defino. Entonces, la disyunción ahí es un poco tramposa. Es decir, ¿qué erosiona las relaciones tradicionales? ¿El estado del bienestar, que es una herramienta, o el capitalismo, que es un sistema? Es decir, la herramienta no puede ser. Eso es lo que digo yo, que es el sistema. Y que el sistema erosiona esas instituciones por la evolución propia inherente del propio sistema. Porque las instituciones se tienen que adaptar a las tecnologías y a las técnicas y al contexto sistemático en el que se desarrollan. Entonces, podemos encontrar diferencias entre las familias que se dan en las familias polígamas, por ejemplo, de la tradición islámica y las familias monógamas de la tradición católica. Sin embargo, Claro. el capitalismo erosionaría ambas, sin ningún tipo de distinción. ¿Hacia dónde? No hay tal tradición, ¿eh? Quiero decir, eso es un error que no sé muy bien por qué continúa, porque el Islam es bastante claro con la lucha contra la poligamia. Lo que pasa es que procedía de tradiciones preislámicas que continuaron probablemente porque a los hombres le venían bien, pero eso no debería estar en el Islam. Sí, que está Tal claro como- también, además, que ese tipo de tradiciones proceden, además, es decir, son especialmente aplicables a las clases altas de las propias sociedades en las que se dan esas... O sea, sí, eso está Sí, claro. está Está claro. claro. Pero que la cuestión está en que son modelos de familia distintos, es decir, no venía más, ¿vale? Igual lo que dices, igual tienes toda la razón, igual es islámico, ahí me pierdo. Eso es verdad, porque lo que es la parte, digamos, de la tradición islámica no la he estudiado tanto, al menos no desde el punto de vista genético, como para poder saber si efectivamente es así. Pero Claro. que la cuestión está en que el proceso, y yo estoy de acuerdo en que hayas usado ahí el proceso de olización, porque efectivamente el proceso de olización es un proceso que tiende a la disolución de las sociedades anatómicas previas a la sociedad burguesa liberal y que efectivamente procede por la individualización de los sujetos. Es por el desvinculamiento de los sujetos de los grupos sociales, curiosamente de todos, menos del de nación.
que es el propio, digamos, del sistema, efectivamente, que es el propio, digamos, el concepto de nación política que surge en este contexto y que se desarrolla plenamente hasta la actualidad, ¿no? Donde tenemos más naciones que nunca, más naciones en funcionamiento que nunca, efectivamente. Claro, a Entonces, raíz ahora... Perdona, no, continúa. no, si no me cortas yo aquí, no, tira. Vale. Pues claro, a raíz de vuestro debate y especialmente de lo que estás diciendo ahora, vamos a ver, tu respuesta es que es el capitalismo y no el estado del bienestar, aunque es una falsa dicotomía, pero bueno, es el capitalismo el que lo erosiona, porque simplemente el estado es el capitalismo a través del estado del bienestar. Sí, es decir, el Estado requiere de ese medio, necesariamente, de acuerdo a Bermejo. Es como un medio necesario para él. No sé si eso es lo que querías decir. Yo no. No, entonces... No, porque él no ha dicho que sea el capitalismo a través del estado del bienestar. Lo que dice es que es el propio capitalismo, incluyendo al estado del bienestar, pero simplemente porque es una... No lo tenga. A ver, yo creo que gracias a la presentación hemos visto que que el estado del bienestar es una herramienta que destruye todas esas relaciones tradicionales, pero que esa herramienta es una herramienta del sistema capitalista. Pero la cuestión no? es, incluso sin estado del bienestar, el propio capitalismo, porque si hemos quedado en que son al menos disociables, bueno, incluso sin estado del bienestar, la propia dinámica del capitalismo como sistema de producción erosionaría las tradiciones y las relaciones anteriores, simplemente por lo que dice Bermejo, de que al requerir un cambio constante de los medios de producción, requiere por fuerza reestructurar la sociedad anterior. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Las relaciones de producción. Es decir, el capitalismo, en todo caso, procediendo a la revolución constante, porque cada vez tiene que incorporar, para poder mantener el crecimiento, para poder mantener ese incremento S de prima, tiene que ir incorporando cada vez más procesos al sistema productivo capitalista, al modelo productivo capitalista, al modo productivo de producción capitalista. Es decir, cada vez, y de hecho eso es lo que sucede de forma general en la sociedad. Hay cosas por las que pagamos hoy en día por las que nuestros padres no pagaban, por ejemplo. ¿Vale? Y eso además... Nuestros abuelos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el propio capitalismo procede a la hiperespecialización como medio de valorización del trabajo, como medio de valorización de las mercancías, porque la universalización, digamos, del trabajo productivo como trabajo asalariado. ¿Vale? Entonces, a ver si yo creo que me explica un poco mal. Voy a intentar hacerlo por partes. Vamos a ver. Constantemente, mayor cantidad de actividades humanas están pasando a ser monetizadas. Ya. Lo que se llama en YouTube la monetización. Cada vez más. La Y mercantilización. eso es independiente, esa tendencia es una tendencia. Es una tendencia del sistema. Se puede parar momentáneamente, pero en el momento en el que el sistema se deja funcionar con poca intervención, sin intervención de ninguna clase no puede ser, pero con poca intervención, esa tendencia coge otra vez velocidad, coge otra vez fuerza. Entonces, por eso hay como la tendencia al monopolio. La tendencia al monopolio se puede frenar mediante políticas antitrust, como se hizo en los Estados Unidos. No. Para nada. Las antitrust siempre generan más monopolio. Bueno, ahí discrepamos nosotros, pero dejemos que Bermejo continúe. A ver, el análisis de Jonathan Tepper no dice eso y es bastante coherente. Es decir, yo solo voy a decir que lo que dice Singales es que un mínimo de regulación del monopolio sí apoya, pero ya un nivel excesivo sí que genera más monopolios, precisamente porque funcionan como barrera. Es decir, yo diría que depende del nivel y del grado de hasta qué puntos. Digamos que es como una U invertida el tema de las regulaciones. Vale, estoy de acuerdo con eso. En eso estoy completamente de acuerdo. Además, de hecho, eso también está en el análisis de Jonathan Tepper. Es decir, que hay un punto óptimo, o sea, un tramo óptico de aplicación de políticas antitrust en las cuales eso frena el desarrollo, pero no lo para, lo frena, lo ralentiza. Ralentiza el desarrollo de los monopolios, pero el desarrollo de los monopolios es siempre parte del modelo capitalista, por la forma de acumular, por el tipo de acumulación. Entonces, lo que se tiende es a la monopolización de los sectores, ¿vale? Pues lo mismo
existe una tendencia inherente al modo de producción capitalista a la incorporación y a la monetización de cada vez más trabajo humano al sistema. De Entonces, acuerdo. esa es una tendencia. Y esa tendencia a la monetización de actividades es lo que en última instancia implica la destrucción técnica de las instituciones tradicionales. Entonces, lo que pasa es que no implica que luego no haya reconstrucción, como has dicho tú. No lo implica, porque sí existe una reconstrucción. Otra cosa es que la reconstrucción vaya en contra de nuestros valores, pero sí, o de los valores tradicionales, porque efectivamente los valores cambian. Pero sí que existe una reconstrucción. Por ejemplo, la destrucción de la familia biparental tradicional, que también es otro arquetipo que podemos llamar más o menos falso, ¿no? Pero la destrucción del modelo de familia católica tradicional, ¿vale? De padre, madre y prole, la destrucción pasa primero por la incorporación de la mujer al mercado laboral. Primero. Y eso fue una necesidad técnica de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Sobre todo. No solo, pero donde más se dio, donde se produjo de manera más fuerte fue ahí. Claro. O tal vez actuase como catalizador de un proceso que ya tiende a darse por el propio sistema, ¿no? Claro, efectivamente. Eso fue, por eso esta frase que de vez en cuando lo ha dicho Armesilla también, dice que ha hecho más por la liberación de la mujer la Segunda Guerra Mundial que todo el movimiento feminista, ¿no? Y efectivamente porque el hecho de que la mujer tenga una fuente de ingresos propio la desvincula en cuanto a medio de subsistencia. Lo cual conecta con el modelo que comenté, ¿verdad? Del marido, efectivamente. Entonces, las mujeres pueden cambiar de pareja con mayor facilidad que si no tienen medios de producción. Por eso todas las políticas que sean para ayudar a mujeres maltratadas que no pase por su incorporación al mercado laboral van a fracasar, porque no le estás dando medios de subsistencia a esa mujer. Que lo que necesita es poder cambiar de entorno gracias a que se puede mantener por sí mismo. Entonces, eso es importantísimo. ¿Y es por qué? Porque a través de su trabajo es como puede conseguir valorizar su mercancía, que es su fuerza de trabajo. Pero ojo, en este ejemplo concreto de la destrucción de la familia por la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, Peirce creo que quería apropiárselo y decir, claro, pero eso enlaza con lo que yo estaba diciendo de que el estado del bienestar, al establecer subsidios, pues por ejemplo, para personas solteras o pensiones o cosas así, favorece ese... O también ya directamente cosas como el acceso que tuvieron las mujeres a la educación pública en cierto punto, que ahí considero que de hecho Bermejo sí que secunda de que el estado de bienestar puede hacerlo, pero creo que él considera que hay como unas fuerzas alternas al estado de bienestar que también tienen que ver con el capitalismo, como la Segunda Guerra Mundial o el progreso técnico, ¿no? Claro, a ver, lo que estoy diciendo yo es que el estado de bienestar, aunque pueda servir de catalizador para todas estas destrucciones, no es esencialmente el motivo de la destrucción, ¿vale? Es decir, porque puede haber políticas que retrasen esa destrucción y otras que la aceleren. Entonces, es cierto que el estado de bienestar puede servir de catalizador para la destrucción de algunas de esas relaciones, pero no es el motivo esencial de la destrucción. Es el propio funcionamiento del sistema capitalista el que hace que esa destrucción sea no solamente posible, sino en última instancia y cuando se realiza, necesaria. Esta es otra trampa. Bueno, vale. Ahí yo respondería que, de hecho, sí que estoy de acuerdo contigo, pero sí que es el funcionamiento del modelo capitalista en modelos ya que le serían hasta cierto punto subóptimos, como en este caso la formación del estado de bienestar, en este caso, como tú me comentaste, ya es directamente una redistribución necesaria para mantener el sistema y en largo, etcétera. En este caso sí estoy de acuerdo, pero es en tanto que se mantienen este tipo de monopolios y acicates que impiden que de otra forma fuera eficiente, que precisamente es necesario recurrir al estado de bienestar y esta serie de medios. Sí, y si ya hablamos directamente de un capitalismo enmarcado en un sistema ya directamente con competencia, en donde simplemente ya los mecanismos pasan a ser otros para facilitar su subsistencia, directamente necesario. En lo que respecta a la tecnología, yo respondería de que lo que yo comenté al final, o lo que buscaba comentar, es que
Sí, la tecnología puede servir como catalizador precisamente para ser disruptiva, pero la pregunta que yo planteo es hasta qué punto se puede, manteniendo las instituciones adicionales, cambiar los contextos del consumo de esa tecnología, es decir, que haya un cambio tecnológico y se incorporen más mercados, pero que estos se encuentren bajo el marco de una regulación extraestatal, que ya directamente sería el marco de la familia o las autoridades ya tradicionales. Es por eso Claro, que yo lo que comento es que mi modelo y los modelos que yo defiendo ya son propios de un capitalismo autoritario, no el capitalismo ya de tendencia liberal o socialdemócrata que está muy extendido en Occidente. Yo defiendo lo que son los capitalismos autoritarios, como sería hasta cierto punto la Rusia de Putin o ya directamente casos como Hungría, algunas veces. A ver, pero es que a ver, vamos a ver. El estado de bienestar como tal, claro, es que la definición de estado de bienestar, lo primero, el estado de bienestar no es necesario en el capitalismo. De hecho, el estado de bienestar surge en el capitalismo para luchar contra la socialización de los medios de producción que se da lugar en el bloque soviético, en el bloque comunista. ¿Vale? Eso fue durante la Guerra Fría. El estado de bienestar se desarrolla de manera especialmente fuerte en la segunda mitad del siglo XX. ¿Vale? Independientemente de que existan conquistas sociales previas y movimientos sindicales previos, la lucha obrera previa, eso no es estrictamente parte del estado de bienestar. Es decir, son, digamos, los antecedentes históricos del estado de bienestar. Eso es lo que hay que, creo... Vale, entonces optarías por otra definición a la que yo tengo, porque yo sí lo defino rapsódicamente por las conquistas sociales. ¿Tú cómo lo definirías? Eso sería una perspectiva excesivamente sociológica. El estado de bienestar, en última instancia, es la constitución de la clase media. El resultado del estado de bienestar es la constitución de la clase media. La clase media, que es la clase de trabajadores asalariados con pseudo capitalista, por decirlo de alguna forma, con ciertos comportamientos burgueses o aburguesados. Ese es el resultado último de la instauración de las políticas del estado de bienestar. Ese es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es propio, efectivamente, del mundo, del llamado Occidente, del mundo occidental, que yo prefiero también, al igual que otros, llamar anglosfera o mundo de tradición, bueno, que me da igual, que el nombre me da igual, Occidente me vale, pero que... Bueno, digo Occidente para entendernos, porque sí sé que es un término fantasmagórico, bastante. Claro, por eso, pero a ver, no es muy claro, pero ayuda. De momento ayuda, ya lo mejoraremos, de momento ayuda. ¿Vale? Entonces, el asunto es que todo el proceso de conquistas sociales previo surge en otro contexto completamente distinto. Y ese contexto que se desarrolla posteriormente en el capitalismo de Estado de la URSS y los capitalismos de Estado asociados al bloque comunista, no alcanzaron, a ver, eso se lo dijo el propio Lenin, no vamos a poder alcanzar el socialismo, vamos a hacer capitalismo de Estado. Es decir, efectivamente, la nueva economía, la nueva política, la NEP, sí, pero eso son las siglas. Vale, que la cuestión es que lo que es propiamente dicho el estado de bienestar estaría enmarcado en la constitución de la clase media en los países occidentales, en su lucha ideológica, en la lucha ideológica de esas naciones contra el bloque ideológica y geopolítica, contra el bloque soviético, como forma, digamos, de equilibrar o de paliar un poquito las diferencias entre las clases asalariadas de los países occidentales y la clase trabajadora de los países soviéticos. Ahí está. Engañar más bien, no paliar realmente esas diferencias, sino mantener a la gente engañada con que se están llevando a cabo una serie de políticas que van a paliar esas diferencias, pero luego jamás las paliaron. Todo eso es mentira. La lucha obrera es básicamente una estafa. Y lo ha sido. Si es que no me gusta utilizar esos términos porque me parece que no es tanto un engaño como sencillamente
es un instrumento que ha sido de mucha utilidad para la clase trabajadora. Le ha venido muy bien, pero también es cierto ni por asomo. Básicamente, vamos a ver, eso es tan absurdo. a Por nivel de ejemplo, calidad de vida, a nivel de calidad país. de vida, hombre, por favor, le incrementó mucho la calidad de vida. Bueno, De un montón de gente, de un montón de población. O sea, incrementó mucho en la calidad de vida de muchísima gente. Hombre, por favor, sí. No, Sí, sí. pero ni por asomo. Lo que hizo fue limitar la capacidad productiva y hundir las naciones allí donde esas cosas se intentaron llevar a cabo. Quiero decir, aquí, por ejemplo, es el asunto de se muere Franco y al día siguiente, venga, hay socialismo, tal, no sé cuál. Y todo el mundo huelgas, huelgas. Se cerraron las fábricas y no se han vuelto a abrir. Simplemente, o sea, quiero decir, la catástrofe industrial no viene por la Unión Europea en este país, ni viene por nada, viene precisamente por cómo el socialismo triunfa ideológicamente y nos destruye. Pero así en toda la España, básicamente. Vamos a ver, pero es que Franco creó clase media en España. A ver, sí, no, y Franco era socialista, no nos equivoquemos. En un primer periodo, pero no en el segundo. Sí, en el segundo periodo era terriblemente liberal, y ahí está el Opus Dei y sacando adelante España con el milagro español, pero no aprendemos, no aprendemos en este país. Nos gustan esas chorradas de que mejora la vida media y todo eso, pero no lo veo, yo es que no lo veo. Yo lo que veo es un constante deterioro de todo. Una cosa muy importante que ha dicho Perse es la cuestión de la responsabilidad. O sea, generas, con todo ese asunto del estado del bienestar, lo que generas es una sociedad completamente irresponsable, en muchos aspectos. Entonces, no se puede, todas estas políticas, o sea, que no le puedes echar la culpa al capitalismo, porque en definitiva lo que estás haciendo es limitar la capacidad del asalariado, salvo que entiendas al Estado como una corporación que tiene a los funcionarios como asalariados, privilegiados completamente con respecto, completamente de una forma competitiva, completamente injusta con respecto al resto del tejido productivo. Entonces, claro, los funcionarios, es verdad que la vida media de los funcionarios cada vez es mejor. Si nos referimos a los funcionarios, entonces estoy de acuerdo contigo. En que la vida ha mejorado maravillosamente para ellos. Para lo que es los trabajadores, no, yo no, eso es que no estoy de acuerdo, no lo veo. Pero bueno. Igual, lo que yo considero... Perdón. Lo que yo considero es algo más enmarcado en el presente, porque precisamente a lo que yo iba con esto ya era precisamente mantenerme más en línea en lo que es defender al Nuevo Oriente, entre comillas, ¿no? Porque ya directamente el Nuevo Oriente ya ha pasado por el socialismo y está dando un viro a una visión que ya abiertamente ya se puede considerar más neoliberal, y también tiene un resurgimiento de sus propias tradiciones hasta cierto punto. Quiero decir, mira Rusia, quiero decir, Rusia, la Unión Soviética, o sea, ¿cuántos años de sufrir contra el enemigo de Estados Unidos? Y ahora fíjate, en cuántos años, desde que se abandonó, en los años que tengo yo, 30 y tantos, en 30 años son capaces de estar haciéndoles frente a los Estados Unidos, con todo lo malo que tal y que cual, pero es gracias a abandonar completamente las políticas socialistas, que es sin duda un cáncer completamente, que no mejora las condiciones de vida de nadie. Es que no lo entiendo. Las condiciones de vida las mejora que aumente el tejido productivo, y para que aumente el tejido productivo o lo haces... Hay que tener los incentivos para eso y el marco institucional. Sí, o sea, quiero decir, es verdad que lo que hay en Rusia ahora mismo pues es otro capitalismo de amiguetes, pero este capitalismo de amiguetes pues parece que funciona mejor que el capitalismo de Estado de los soviéticos, básicamente. O el capitalismo de corte liberal tendiente al estado de bienestar de Occidente, o al menos es mi perspectiva. De hecho, también un detalle que puedo señalar es que también el propio estado de bienestar hace que la tecnología en lo que es a nivel productivo tiende a estancarse, o más bien el propio progresismo. Sabemos muy bien que tengo una serie de estadísticas que si quieren las puedo informar más adelante, que revelan precisamente que a partir del 73, de las revoluciones sexuales del 73, ocurrió un estancamiento tecnológico terrible. Había una expectativa de que todo va a ser un crecimiento exponencial en el tiempo de los 50, por ejemplo, pero ya para el 73 la tecnología se estanca.
esos gráficos también de que todo a partir del 71 la productividad empieza a estancarse cuando antes iba en ascenso lineal y tal y cual, hay quien lo achaca a salir del patrón oro con Nixon. Hay quien lo achaca a, pues tú lo acabas de hacer, al referirte a la revolución sexual, pero bueno, que en cualquier caso es otro tema. Si os parece, quedan 5 minutos hasta que Zoom nos vuelva a echar, entonces si os parece vamos a hacer una especie de closing remarks, unas conclusiones cada uno de 1 minuto, 1 minuto y medio más o menos. Os doy la palabra al primero que quiera y cerramos. Bueno, pues ya como ya he hablado bastante, hago una última intervención y ya dejo que se explaye un poco más Perse. A ver, yo creo que mi posición ha quedado clara ya desde el momento 1 y que la erosión de todas en las instituciones tradicionales es parte de un proceso condicionado por el sistema, pero que no se da solamente en el capitalismo, que se da en todos los sistemas. Lo que pasa es que nosotros partimos de las instituciones tradicionales que tenemos, digamos, entendidas desde una perspectiva más medieval católica y que posteriormente pues, hemos reconvertido y que se está reconvirtiendo desde, más en los últimos tiempos y la última versión que tenemos de estas instituciones es la del capitalismo industrial y que el capitalismo financiero, que es otro modelo de capitalismo, que no me ha dado tiempo a hablar de él, completamente, no completamente, pero sí diferenciable, que se las carga, efectivamente. Entonces, esas instituciones que eran funcionales en la revolución industrial, en la revolución financiera que estamos viviendo, pues no lo son. Alberto, ¿tus conclusiones? Bueno, diré que es evidente que hay una constante evolución de los valores y de las tradiciones y por lo tanto siempre hay movimientos de acción y reacción con respecto a ellas. Entonces, realmente yo no puedo decir que hay una tendencia a la mercantilización que sea inevitable en todos los aspectos y tampoco puedo decir que esa mercantilización no existiera antes. Es decir, lo que pretendían desde siempre los pensadores es que una serie de aspectos de la vida no fueran mercantilizables, pero desde Aristóteles y antes. Entonces, siempre ha habido esa tendencia a la mercantilización, no tiene nada que ver con el capitalismo tal y cual lo entendemos ahora, sino que siempre ha sido así, que es un poco, yo pienso que esto va un poco más en la línea de Bermejo, pero bueno, es que él tiene la cosa esta de que el sistema actual es malo, o no sé, bueno, da igual, tampoco quiero entrar ahí, en esas valoraciones tan tontas. Entonces, realmente no quiero ser tampoco muy positivo con respecto a que al final pues sobrevivirá lo bueno, habrá de esta dialéctica entre la reacción y la acción, se producirá una síntesis, pero realmente yo no voy aquí a hacer de profeta y decir que las tradiciones necesariamente vayan a ser destruidas, sino que simplemente pues es que está por ver. no lo sé. Claro. Porque claro, si esas tradiciones han permitido la sociedad, si las destruye, la sociedad se destruye. Por lo tanto, como la sociedad es un organismo vivo, pues se defenderá y entonces mantendrá aquellas instituciones que necesita, aquellas que no, pues se deshará de ellas, realmente. Perse, ¿tus conclusiones? Yo lo que rescato es que, en esta va a matizar en la exposición, y lo que rescato es que hay varios modelos capitalistas. Hay precisamente esos sistemas chocan frontalmente unos con otros, y yo lo que rescato es que al menos lo que es el modelo en estado de bienestar occidental anglificado, por decirlo de alguna forma, es ruinoso para las instituciones tradicionales. Quedará por analizar un análisis más pronto o más sistemático de cómo funcionarían precisamente estos sistemas que viven en capitalismos autoritarios, y precisamente ver cómo puede haber una relación entre las instituciones tradicionales y el capitalismo, porque también considero que las instituciones tradicionales también pueden ser beneficiosas para el capitalismo, como aumentando la tasa de natalidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias a los tres. La verdad es que me ha parecido un debate interesantísimo por la cantidad de cosas, de temas que han salido.
me ha parecido al final más de filosofía de la economía que de la cuestión original, como siempre queda en un segundo plano. Sobre la cuestión original diré simplemente para cerrar que a mí me parece que mi tuit, mi aforismo original de que el capitalismo erosiona las relaciones tradicionales, entonces ya pierde el sentido. Cuando empiezas a analizar la noción de capitalismo, porque entonces es que no sé exactamente a qué me estaba refiriendo con ese tuit. O sea que habéis conseguido desmontarme el aforismo original. Allá, Que era nuestro único objetivo, no lo dudo ni por un momento. Así que muchas gracias a los tres y volvemos a encontrarnos.